poquito bien delicado, porque es como tú entrar a lo profundo realmente Sí. del ser humano, sabiendo que, que el hombre allí en el huerto del Edén realmente fueron, se desintegró Sí. muchas cosas realmente, y ahí como entró el pecado también empieza a entrar ese proceso en el hombre. Vemos aquí en el libro de Lucas, donde hemos leído, el mismo Jesús está citando Isaías 61, y vemos realmente cuál es la misión de él aquí en la tierra para con el hombre. Gloria a Dios. Sí, y también aquí el Señor, a través de Isaías y Lucas, está citando la condición de cuál realmente es la misión, a qué vino el Señor. Y citó que Él vino, dice, a los pobres, a dar buenas nuevas a los pobres. Ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. Gloria a Dios. Aquí el Señor está diciendo realmente cuál es la condición del ser humano. Aquí Él está viniendo a traer, es como, Él está diciendo, yo soy la medicina. Así es. A todas estas condiciones que tiene el hombre. Porque como decía Ruth, el hombre, la santidad del hombre se desintegró allá en el huerto de Edén. Y de esto se deriva, entonces, todas estas condiciones de ceguera espiritual, se deriva lo que es el estar cautivo, se deriva lo que está la opresión. Todo esto vino al ser humano cuando cayó en pecado, Sí, en el hombre, huerto de Edén. Claro, así es. Yo creo que, ¿qué es? Tenemos que hacerle entender o saber a muchas personas qué es la sanidad interior, ¿verdad? Para que la persona, porque quizás la gente escucha el término, ¿verdad? Y quizás no saben realmente, porque es como yo mismo diciendo, por ejemplo, sanidad interior. Es como que hay algo dentro de mí que no está bien, que debo tratar de curarlo para entonces yo poder manejarme de la manera correcta, ¿cierto? Exacto. Ok, sanidad interior. La sanidad interior va mucho más allá, es mucho más profunda que uno sanar una herida. Hay realmente una gran responsabilidad pesa en nosotros. El ser sanado, recuerdo una actividad que se hizo, sanado, creo que era para sanar a otro. Sí. Entonces, es un viaje profundo a nuestro ser, realmente, el ser sanado interiormente. Aquí vemos realmente cuál fue el propósito, cuál fue la misión de Jesús venir aquí en la tierra. A nosotros nos corresponde también sanar esas heridas, indagarnos profundamente para nosotros también poder llevar esa sanidad y tratar de curar, ayudar a esas personas también a curar esas heridas que tienen, que muchas veces el trayecto de la vida, desde la niñez, en la juventud, nosotros venimos muchas veces heridos. Ahorita venía Ana comentándome que muchas veces cuando las heridas se tapan, las heridas no se curan correctamente. Gloria al Señor. Claro, porque Johnny, cuando en todo ese peregrinar de nuestras vidas, antes de nosotros venir a los caminos del Señor, el hombre realmente llegamos viciados. Sí, claro. Y llegamos con trauma, llegamos con heridas profundas. Y le decía yo a Ruth que si nosotros tenemos una herida, una herida física en algún lugar de nuestro cuerpo, y nosotros en lugar de tratar esa herida, lo que hacemos es que nosotros nos ponemos un pantalón, nos ponemos una blusa y tapamos, realmente la herida lo que va a hacer es que se va a infectar más. Sí, claro. La herida lo que va a hacer es que se va a dañar. Entonces, llevando esto al alma, sabe que los traumas que tenemos desde la niñez
a veces en la adolescencia, tal vez con nuestros padres, tal vez, son muchas cosas que arrastra el ser humano, ¿entiendes? Entonces, cuando venimos al Evangelio, a veces lo que se enseña es como ya tú estás en el lugar y ya tú estás bien. Y tapamos muchas veces esas heridas simplemente con algo visible, con algo que se puede ver. Pero por eso es que tú ves como tantos desórdenes emocional en la persona, que a veces no tiene una identidad. Es porque todavía no ha sido realmente sano. Está luchando con herida. Mira, yo les decía, Ruth, tú tienes una herida y yo ni ahí. Tú la tienes tapada. Pero si yo, por ejemplo, vengo y toco esa herida de repente, tú vas a reaccionar con dolor. Sí, claro que sí. O puede ser que vayas a reaccionar hasta con ira. Sí, claro. ¿Por qué? Porque yo te estoy lastimando. Sí. Yo te estoy tocando donde te duele. Entonces, ¿qué pasa? Que esas heridas del alma que hay, si tú no coges y tú vienes y descubres esa herida, claro, yo vengo y digo, Rudeli, yo me convertí, pero yo estoy luchando desde niña con X cosa, porque yo sufrí tal vez tal abuso, qué sé yo, de mis padres, de una pareja que tuve, engaño, muchas cosas que arrastra. Si yo no vengo y empiezo a descubrir todas esas fisuras, todos esos dolores que tiene mi alma por dentro, y empiezo a decir, yo necesito sanar. Pero ¿qué va a pasar? Que cuando yo llevo todo esto a la palabra, a lo que vino a ser Jesucristo, porque de esto es que se trata. Claro. Cuando Él habla de que Él vino a dar vista a los ciegos, cuando Él dice que vino a libertar a los cautivos, a los oprimidos de corazón, es mediante la palabra. Claro, amén, así es. Es mediante esto, porque es que yo tengo que agarrar y desinfectar. Sí. Y empezar a poner la medicina necesaria para que esa herida cicatrice. Perfecto. A veces uno se pregunta, ¿y cómo yo podría empezar? Tal vez la audiencia que no escucha se pregunta, ¿cómo yo podría empezar a tener realmente una sanidad interior? Porque la gente se da cuenta cuando maltrata el otro, a veces está luchando porque esos traumas que tiene lo lleva muchas veces a ofender, sí, claro, a tratar diferente a la otra persona. Sí. Como decía Ana, te dice una palabra, pero Ana no sabe la herida que tú tienes, pero tú te sientes lastimado por ella tal vez está muy ajeno a lo que a ti te está aconteciendo. Eso, cuando Ana hablaba de eso, esa misma pregunta, ¿verdad? O yo quería tocar ese punto, que es posible que si yo tengo una herida, pero está tapada, a lo mejor Ana me topa, sí, pero Ana no sabe. Entonces yo voy a reaccionar y a lo mejor ella se va a sorprender. Pero es que yo soy quien tengo la herida, pero la estoy tapando al no descubrirla, ¿verdad? Entonces yo pienso que también puede ser que hayan personas, ¿verdad? Ustedes me responden, que tengan heridas y no las sepan. O sea, no sepan que tienen esas heridas. Yo creo que, de hecho, sí lo saben. Creo que sí. Pero a veces es como que tú te cierras tanto. La ignora. Y quiere como ignorar y tapar a veces, porque mira, por ejemplo, hay personas en el mundo que tú ves que lo tienen todo. Sí. Cuando tú ves esta influencer que está pasando mucho, que tú dices, tú ves a diario estas noticias, se suicidó, tú dices, ¿qué pasó? Sí, claro. Porque lo tiene todo, pero realmente esa mujer o ese hombre está luchando con unas heridas que son muy fuertes, que
todos los bienes materiales no la pueden llenar, pero él sabe que la tiene. Sí, sí. Pero como no tiene esto, como no La tiene palabra, a Cristo, claro. como tiene la palabra. Exacto, eso era lo que iba a decir ahorita, que cómo empezamos nosotros realmente a sanar esas heridas. Hay personas, por ejemplo, como decía Ana, esos grandes artistas, tal vez se van a grandes psicólogos, a grandes profesionales de la salud mental, pero realmente lo único, porque como decía al principio, esto es un proyecto divino, la sanidad interior. Amén. Es un proyecto divino, y con lo único realmente que nosotros podemos combatir todas esas heridas, que lamentablemente dijo el mismo Señor que aquí nosotros íbamos a tener aflicción, que aquí nosotros íbamos a tener dificultades, ¿verdad que sí? Con la palabra, como dice Ana, es que nosotros vamos a poder, solamente rindiendo nuestro corazón, nuestra alma al Señor. Entonces Él va a ayudarnos a entrar en ese proceso de sanidad, pero tú tienes que permitirle a Él realmente sanar. Porque hay gente realmente que aman sus heridas. Hay gente, como decían, claro, aman sus heridas, porque la encubren tanto que a veces tú te enteras de cosas y tú dices, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Sí. Encubren tanto sus heridas que tú no te dabas cuenta que estaban realmente tal vez con un hueso menos y tú ni siquiera te dabas cuenta. Entonces, Víctor decía anoche en la predicación que si nosotros vivimos el pasado en el presente, va a irrumpir nuestro futuro. Entonces ya lo que pasó vamos a tratar de sanar y dejarlo a un lado. Y más nosotros, ya que conocemos al Señor. Sí. Wow. ¿Sabe? Por eso es que hay una parte en la Biblia que dice que el Señor le dice, médico, cúrate a ti mismo, ¿verdad? Antes de tú curar a otro. Porque también eso es una línea muy delgada. Los líderes también tienen que también escudriñarse primero. ¿Por qué? Porque es que tú vas a tener personas a tu cargo de las que tú tienes que ayudar, de las que tú tienes que hablarle de esa sanidad. Entonces, si tú, por ejemplo, vives bajo herida, bajo opresión, va a llegar un momento que tú no vas a poder ayudar a nadie. No. Tú no vas a poder, porque tú también estás bajo opresión, tú también estás oprimido. Entonces, son factores que influyen mucho, porque aquí Jesucristo, primero, Él está hablando de que realmente cuál es la sanidad, pero entonces vino a preparar personas, para preparar a otro. Amén. Y trata directamente entonces con la santidad, con la limpieza, con enseñar a estos 12 discípulos. ¿Para qué? Para que puedan hacer discípulos a otro. Pero estuvieron también en un proceso que quedaron al descubierto de que, por ejemplo, como decimos en buen dominicano, de qué cojeaba cada uno. Porque el Señor le llevaba, era como si le pusiera un espejo su vida. ¿Para qué? Para entonces yo saber realmente cuál era su debilidad, cuáles eran los problemas que tenían, porque de esa manera ellos no podían ayudar a otro. No, porque dice la misma palabra que un ciego no puede guiar a otro ciego. Cuando tú estás enfermo emocionalmente, tú vas a enfermar a otro, y muchas veces lo haces hasta sin querer. ¿Por qué? Porque tú vas a dar lo que tú tienes. Por eso nosotros como iglesia nos corresponde entrar en este proceso de verdad, de depuración en nuestras vidas, para ir sanando y poder ir limitando al otro. Cuando Jesús se encontró con la samaritana, ¿qué le dijo? Ella estaba en el pozo. ¿Realmente tenía ella sed física? Él. Uh-huh. Pero no, y ella también, porque él le dice, si tú bebes de esta agua, o sea, lo que quiero decir, que la sed que esa mujer tenía era una sed interior realmente. Si tú bebieras de esta agua, cuando él decía de esta agua, no hablaba del agua física, porque claro, ella estaba en el pozo. Claro que sí. Sino de esa agua que realmente alimenta y libera y liberta nuestra alma de toda esa opresión. Pero, disculpe, tengo una pequeña pregunta. Por ejemplo, y es que dentro aún de las congregaciones vamos a incluirlo, ¿verdad? Tantas personas a lo mejor con esta necesidad. La palabra dice aquí, pregonar libertad a los cautivos.
son los que están aquí afuera, los cautivos, y vista a los ciegos, y a poner en libertad a quién, a los oprimidos, quienes a veces estamos dentro y estamos bajo presión. Porque no hemos soltado el pasado. ¿Cómo yo me doy cuenta si una persona, llamándose ser cristiana, todavía no tiene sanidad interior? Usted lo va a ver con el trato con sus semejantes, sus acciones, usted lo va a ver. Como decía Ana, cuando yo sin querer muchas veces le topo a Johnny en esas heridas y Johnny sale, como dicen por ahí, como una cacata. Engruñado, así. Engruñado. Eso quiere decir, eso me da evidencia a mí que todavía tú no estás sano. Sí. Y la sanidad interior realmente es algo que se logra a través de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice, y conoceréis la verdad, que es Cristo, ¿verdad? Claro. Y la verdad os hará libre. Entonces, ¿sabe que a veces hay mucha deformación? Porque viene una persona a veces viciada a nuestra congregación, pero lo que a veces entendemos que lo que necesita es mucha oración. Ven, Mucho que tú monte. tienes que orar, tú tienes que irte para el monte, pero eso no es bíblico. Esto no es lo que dice la palabra. En días pasados yo hablaba de esto porque Jesucristo estuvo 40 días y 40 noches en el desierto. Sí. Y dice que fue llevado por quien, por el Espíritu lo llevó allí a aquel lugar. Claro. Pero cuando el Señor fue tentado por el diablo, ¿qué dice la palabra? Él no le tiró ni los ayunos ni el tiempo que tenía ahí, sino habló por esto, habló por la palabra, porque es que la palabra es la que verdaderamente va a pagar todos los dardos del maligno. Entonces la palabra es la que hay que darle a la persona, que se coman ese rollo y luego entonces todos los demás va a venir. Porque es que la palabra es lo que realmente santifica al hombre. La palabra es lo que verdaderamente liberta al hombre. Sí, Johnny. Porque cuando tú te ves realmente frente a eso que te causó a veces la herida de ese pasado, y tú te ves frente a eso nuevamente, tú no tienes un arma que tú puedas decir, ven acá, pero espérate, porque yo tuve tantos días por ahí escondido. No. Acuérdate lo que Cristo dijo aquí en la palabra sobre mí. Cómo Dios me libertó de todo esto. Y cuando te pasan esas cosas, mira, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí la palabra me llega. Cuando yo estoy frente a una situación, lo que verdaderamente llega a mi vida es la palabra. Amén. Es la palabra lo que me ha ayudado siempre a yo permanecer en los caminos del Señor, aún en todos los momentos de dificultades, de lucha, de prueba, de tentación, de lo que sea, siempre va a ser la palabra. Amén, amén. Y esto es lo que verdaderamente sana al ser humano, porque es que esto es la declaración que hizo Cristo aquí. A esto fue que Él vino. Y solamente mediante la palabra es que se pueda. Yo no digo que realmente apartarse, a tener intimidad con Dios es malo. Eso es buenísimo. Claro. Eso es maravilloso. Calma la carne. Orar y usted estar con su amado todo el tiempo que sea posible. Eso es maravilloso. Pero realmente esto realmente lo que trae. La palabra. Es lo que trae la sanidad al hombre. Quizá tú que estás ahí estás diciendo, pero yo tengo muchos años siendo cristiana, he intentado, he hecho todo lo posible por dejar tal actitud, sé que algo me lastima y todavía estoy luchando con esto, tal vez estoy luchando con el perdón, tal vez con la amargura. No te canses, sigue, porque es un proyecto divino y Él está contigo, ahí Él siempre te va a ayudar. Y como decía nuestra hermana Ana, siempre céntrate en la palabra, no importa lo dardo que llegue. ¿Sabe algo? Que una de las referencias, tenemos como referente a Moisés, cuando el Señor estaba preparando a Moisés para ser el libertador que aquel pueblo estaba esperando por tanto tiempo. El Señor tuvo que sanar a Moisés, tanto físicamente como emocionalmente. Cuando en una del Señor le dice a Moisés que entrara su mano en su seno, cuando sacó su mano, había lepra. Sí. Había lepra en él. Es decir, que
que muchas veces andamos tal vez haciendo a lo que Dios nos ha mandado, pero tenemos lepras. Todavía hay cosas que hay que sanar. Y algo más, que para poder sanar una herida, para sanar tantas heridas, porque vamos teniendo heridas de que nacemos, de que ya vamos entrando en conocimiento y vamos entendiendo qué es lo que está bien y lo que está mal, y ya esas cosas se convierten en heridas cuando tú vas reconociendo. Es cuando en un momento tú mismo dices, necesito sanarme. Tengo tal cosa guardada en mi corazón y no he podido perdonar. Me han hecho tantas cosas, me han pasado tantas cosas. De hecho, hay personas que no se perdonan a ellos mismos. Y una de la palabra nos dice a nosotros que nos amemos, ¿verdad? Que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, para uno amarse, debemos de perdonarnos a uno mismo. Perdonarse a uno mismo, claro, Exacto, claro. exacto. Y reconocer las heridas, esas cosas que están ahí, que todavía no hemos podido sanar, perdonar. De hecho, algo que te hablaba hace un momentito, ustedes no se dan cuenta que muchas personas, cuando pasan una situación en la calle, reaccionan de tal manera. Porque cuando hay tantas heridas y tantas cosas en nuestro corazón, nuestro pensamiento, yo venir a tocar, tú tocas una tecla de esa persona, no importa en qué escenario él se encuentre, va a explotar porque está filtrado. Sí. Porque hay filtraciones que están ahí, esas filtraciones con simplemente hecho de tú tocar una tecla, o le chocaste el vehículo, o le ofendiste, o le dijiste una palabra, van a venir como todas esas emociones y explotan y reaccionan de una forma que después yo mismo se arrepiente y dice, wow, ¿y por qué yo actué así? Sí. Le tocaron la herida. El pelado, le dieron ¿Por qué yo actué así? Yo no debí de... Se arrepiente, claro. Después que cometen errores y se están arrepintiendo, pero es que dentro de ellos hay algo te le digo porque nosotros mismos pasamos por situaciones. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, el Señor comenzó a sanar y sigue sanando. No, y saber que ese es un proceso, interior. O sea, esto no es de la noche a la mañana. Exactamente. Pero reconocer, ¿verdad? Reconocer que estamos heridos, que hay un problema. Claro. Y tratar cada día. Bueno, pero hoy, por ejemplo, Johnny me topó aquí y me sentí mal y lo ofendí. Señor, ayúdame. Mañana, si Johnny me toca esta tecla, yo sé que el problema no es Johnny, el problema soy yo, que tengo esas heridas y que todavía no he sanado. Y reconocer esas heridas y seguir trabajando en ellas. Claro. Porque es que a veces, como decía Ana ahorita, es que muchas veces las ocultamos. Sí. Ocultamos nuestras heridas y quizás no fueron muy buenas. Pero yo sé que cada una de las heridas tal vez que han pasado en la vida de nosotros no han dado realmente tal vez una mayor sabiduría, una mayor forma de saber manejar cierta situación, porque ahí la fallé cuando la hice así, y esto es uno como aprender de ella. No se van a olvidar, no, porque son parte tuya, no se van a olvidar, claro. pero sí tenemos que tratar de sanar. ¿Por qué? Porque que cuando hay realmente una sanidad interior, hermano, la vida, el entorno, es como más ligero, todo más suave. Así es. Y sabes que cuando nosotros somos sanados por Cristo, tú llega un momento que todas las heridas del pasado, tú entonces empiezas a decir, wow, es verdad que yo pasé por todo esto, pero en todos esos momentos tan dolorosos, tan frustrantes, Dios estuvo conmigo. Gloria a Dios. Y porque a mí me ha pasado, Johnny, realmente yo puedo testificar de esto, de que hay heridas que son muy profundas de niñez. Y el Señor me ha hecho entender que llegó un momento que yo pasé por una situación un tanto difícil, pensando como en esto, en cosas que me pasaron de mi niñez y esto.
y el enemigo como que me bombardeaba con esas heridas. Era algo como, yo no te puedo describir porque no era algo que yo hablaba con nadie sobre eso, sino yo callada, pero eso vino a mí. Eso vino a mí. No sé si fue algo, creo que sí, que fue permitido por Dios. Y yo a veces estaba sola, a veces me salían las lágrimas pensando en esas situaciones. Pero te estoy hablando de mi niñez. Sí, mucho tiempo atrás. Y yo recuerdo que el Señor viene y habla mi vida, así en un momento tal vez de frustración, porque estoy hablando que fueron como unos 5 meses en ese proceso, que ni con Rudel y yo compartí eso. Y yo recuerdo que Dios habló a mi vida y me dijo, oye, en todo lo que pasó en tu vida, yo estuve ahí y todo fue un escalón y te formé, te estoy formando con ellos. Johnny, y eso fue como una medicina inmediata, porque yo entonces como que entendí realmente, pero ven acá, ¿por qué yo me aflijo por esto? Porque realmente, si Dios estaba ahí, Él lo permitió, y ya yo veo las cosas como que no, ya yo la veo como cicatrices, no claro. Como herida, claro. ¿Entiendes? Era algo que estaba en mi alma, pero Dios me hizo entender realmente su misericordia. Y esto es lo que está hablando Isaías aquí, claro. Esto es lo que está hablando el Señor, de cómo Él viene a libertar a los oprimidos, cómo Él viene a libertar a los cautivos. Porque es que el enemigo a veces quiere venir a veces con un pasado, hasta a veces hasta un disparate, que no hay forma como de remediar nada. Sí, porque eso es una cautividad realmente. Sí, claro. Sí. Porque dice Ana acaba de decir que duró 5 meses bajo esa, y pensando bajo esa lo mismo. opresión. Bajo opresión. Wow. Sí. Eso, pero Ana, hay algo, usted está hablando, ¿verdad?, sobre esto, y viendo tantas personas que están en esta condición, porque lo sabemos, yo pienso que ¿será que a la gente le da vergüenza acercarse a alguien para explicarle quizás su situación o condición para que le pueda ayudar? Porque, por ejemplo, nosotros sabemos, ¿verdad?, escuchamos de estos temas, se hacen, no sé, congresos, ¿qué se le llama? Charlas de matrimoniales, etcétera. Y cuando se hace esto, vemos que hay muchas personas que realmente están heridas, están todavía cautivas con estas condiciones, pero vemos otras muchas, la gran mayoría no asiste a nada de esto, no va, no busca ayuda. ¿Es por vergüenza o qué es realmente? Porque yo entiendo que si yo descubro que tengo una condición, por ejemplo, raíz de amargura, y yo sé que alguien me puede ayudar. Que puede ir a terapia. A terapia, ¿verdad? Sabemos que principalmente es la palabra, pero hay personas que están capacitadas para dar un buen consejo y para instruir a uno conforme a la palabra para que podamos sanar. ¿Tú estás hablando de nosotros, por ejemplo, ya como creyentes? No, en sentido general. Tema general. Yo creo que hay 2 vertientes. Sí. 2 vertientes. Nosotros, vamos a decirlo, nosotros como creyentes. Sí. Tú sabes que antes, ahora sí se ve más, antes yo me vendía como la superhéroe, como la mujer perfecta, la llamada de Dios, la ungida de Dios, la sierva del Señor. Yo no tengo nada que resolver conmigo. Yo todo lo que tengo que resolver es afuera con todos los demás, menos conmigo. No hay una sanidad. Yo entro así, yo vengo así, yo no procuro sanar y yo sigo así. ¿Qué pasa? Que en esa actividad, esa vez, Francia Metivier dijo, el pájaro, aunque esté volando, y si está herido, en algún momento va a caer. Claro. Entonces, como tú estás herido, tú tienes que detener el vuelo y sanar para tú poder continuar. Así es. Otras personas le da vergüenza su pasado. Yo no tengo que estar vociferando mi pasado, pero yo tampoco te lo puedo ocultar. Yo no me puedo presentar a ti, no sé, como una santa, como dicen por ahí. No. Cuando Dios se encontró con esta mujer, lo primero que ella hizo fue y dijo, ay, me ha dicho toda mi vida. Sí, claro. Ella no encubrió nada. O sea, fue una mujer totalmente de una vez libre y de una vez fue a pregonar la palabra del Señor. Sí, porque fue a ella reconoció. Ella reconoció, porque es que mi pasado realmente, es lo que te digo, a veces hay cosas que tal vez te van a dar vergüenza, Johnny, porque cuando nosotros venimos aquí a los pies del Señor como cristianos, estoy hablando en esta parte de cristiano, y tú sabes que tú muchas veces cometiste muchos errores, tú dices, wow, pero
¿Y cómo yo logré eso? ¿Cómo lo hice? Sí. Pero ya es tu pasado, es Claro, parte ya, tuyo. sí. Ya lo que tú te tienes que enfrentar, sanar. Listo, Ana. No, y también, Johnny, cuando, siguiendo lo que dice Ruth, si tú, por ejemplo, vienes y tienes esa actitud, yo tengo esa actitud de que yo estoy bien, de que yo estoy libre, de que yo no tengo nada de qué avergonzarme. Entonces, a veces, es como si tú llevaras a otros a tener eso, porque es que tú lo que vives es totalmente una vida, un ministerio de éxito. Ya yo soy la mujer que no se dobla ante nadie, porque yo soy la mujer que Dios me usa, aunque por dentro yo esté rota. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces esas heridas, esos secretos, son la cárcel más grande que un cristiano puede tener. O sea que, no, pero mire, esto es profundo porque estar, ¿verdad? Ya uno como creyente y estar encarcelado Sí. es un tema profundo, delicado y profundo. Sí. Porque quizá muchas personas a lo mejor piensan que no, pero yo he leído, creo que en los salmos, que el salmista hablando, que se ha visto en cárcel. Sí. En cárcel. Lo dijo, saca mi alma De la cárcel para que te pueda adorar. O sea que las almas pueden estar cautivas estando dentro de la iglesia. Sí. Y muchas personas no saben esto. Como usted decía, al yo ser el superapóstol, bueno, padre, Sí. amado, al yo ser el superapóstol es posible que yo quiera ocultar, ¿verdad? Que mi alma en parte está atada y está encarcelada y que hay parte de mí que yo no la puedo controlar. Pero por mantener el estatus, el nombre y el renombre, no busco la ayuda que necesito. Y por ende te haces esclavo de un secreto, de un pasado, Sí. que muchas veces no es nada, a veces es algo insignificante, pero al tú Proyectar, al ver proyectado. sí, al tú realmente decidir como que eso fue algo muy grande que te pasó y todo esto, llega un momento en que tú te haces preso, tú te haces realmente un esclavo de ti mismo. Wow. ¿Sabe que Incluso que escúchame, esta niña, esa misma esclavitud te lleva tanto a estar tu alma cautiva como a ti mismo, físicamente, Sí. porque tú te aíslas. sí, Tú te aíslas Totalmente. totalmente. es por ejemplo, en mi caso, pues ahí, Bueno, qué la bueno, primera una llamadita. Ya que iba del número, digo, sea yo. Dios bendiga. Buenos días, Johnny, Dios te bendiga. Mi hermano David, Dios te bendiga, mi hermano querido. Cuéntame. Amén, 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 amén. Un placer enorme, Johnny, escucharte y bueno, felicitarte por el programa. Mira, sintonicé hoy un poquitito tarde. Saludo a tu esposa, Johnny, también. Amén, amén. Ahí David te manda saludos de los tuyos. saludos para usted y a su familia. Gracias. Mira, con relación a lo que comentan, Johnny, a veces el tema de la sanidad interior tiene mucho que ver incluso con la posición que nosotros como creyentes, ya hablando nosotros los cristianos, adoptamos. Si nos vamos, por ejemplo, a lo que pasó con aquel paralítico de Bethesda, Sí. dice la palabra que él duró allí 38 años esperando, porque se decía que de tiempo en tiempo descendía un ángel y movía las aguas, y la primera persona que bajaba a las aguas después de ser removida, ese iba a recibir la salud. Sí. Sucede, Johnny, que él estaba ahí en ese proceso, pero como habían personas con enfermedades diversas, habían gente que no eran precisamente paralíticos, podrían ser mudos. El que es mudo no tiene problema de los pies, se puede tirar Sí. sin ningún problema cuando el agua se movía. Mira, ese enfermo, para ya cortarte la historia, porque ya ustedes están sobre el tiempo, se enfocó tanto en la dinámica de cómo era que él iba a recibir el milagro, que se olvidó de aquel que podía traer el milagro a su vida, Wow. que era Jesús. Sí, poderoso. Nota que cuando Jesús llega y le dice, ¿quieres ser sano?, él lo primero que puso fue, se hizo como que la víctima. Mira, Sí. Señor,
Yo estoy aquí hace muchísimos años esperando el milagro, pero nadie me ayuda. Entonces, eso a veces pasa con nosotros los cristianos, que estamos en el lugar correcto, pero la actitud que tenemos no es la correcta. Wow. Amén. Que Dios te bendiga, John. Amén, amén. Wow, pues, es verdad. Profundo. Estamos en el lugar correcto, pero la actitud no es la correcta. O sea, no hacemos la diligencia necesaria pensando de que ya estamos, ¿verdad? Que estamos bien, Que estamos bien. estamos bien, estamos bien. Dice aquí Isaías 53:4, dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado. ¿A dónde que está? Tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, herido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Como Ana decía, entrarnos a la palabra para que llegue esa sanidad interior y nosotros trabajarla, Johnny, porque a veces, por ejemplo, entre Johnny y yo pasó cualquier cosa. Ana habla con Johnny, no sé, como que hubo algo, hubo un roce, ¿no? Ana se acerca a Johnny. No, dile a Johnny que todo está bien, pero Johnny está indiferente conmigo. Sí. Johnny no me quiere ver sentado en su mesa. Entonces nosotros tenemos que entender que la sanidad interior siempre te va a llevar a estar con el prójimo, a amar al prójimo, y esos frutos tienen que verse realmente Claro. de esa sanidad que tú proyectas. Mira, Gloria a yo misma puedo testificar que, la sanidad interior es lo máximo que le puede pasar, no puede pasar a cada uno de nosotros. ¿Sabe? Yo puedo escribir un libro de mi vida, 2 y 3, de qué tan marcada, de verdaderamente que estamos aquí en este mundo para un propósito. Y yo puedo decir que estoy aquí. El propósito de Dios ha sido increíble, inmenso hacia mi vida, porque puedo escribir un libro y te puedo decir que yo antes, cuando lloraba con rabia. Y muchos de nosotros, el Señor nos llamó de diferente manera, tuvimos diferentes ataduras, y una de las ataduras que yo puedo reconocer que yo tenía era la depresión. Yo no era feliz con la depresión. La depresión me hacía escuchar voces, me hacía actuar totalmente con ira, diferentes cosas, y maltratar a otro. ¿Por qué estaba la depresión? Porque había tantas y tantas ataduras, heridas, cosas que yo no podía perdonar, ni siquiera ni a mis padres, porque cuando me recordaba de ellos decía, ¿dónde estaban ellos? Crecí sin el calor de mi papá, no supe nunca qué era lo que tener un papá. Y tampoco, dije, si yo pudiera recordar, Señor, cuando estaba en el vientre de mi madre, para mí había sido tal vez suficiente, porque tampoco nunca pude saber qué era lo que un amor de madre. ¿Y qué te puedo decir? Que cuando el Señor me trae a su camino, que ahí pude encontrar el amor que tanto me faltó, el amor que yo tanto busqué y nunca lo encontré de nadie, y ahí lo pude encontrar, y entonces que el Señor comienza a limpiarme. Ahí yo reconocí, y dije, Dios mío, ando en este mundo, pero estoy presa. Yo lloraba, te digo, lloraba con rabia, lloraba con ira, porque tal vez podía decir que estaba para ti, yo podía estar llorando por cualquier otra cosa, pero yo no lloraba ni por lo que estaba frente a mis ojos, sino era lo que estaba dentro de mí. Que se revivía. Que era como que se levantaban todo eso y revivía en ese momento tantas huellas, tantas heridas. Y aún así, pasaron años, como tú decías ahorita, pasaban años, pasaba tiempo, pero el Señor me ayudó
y yo pude reconocer, y yo misma me tranqué, y me trancaba en mi habitación. Yo decía, Señor, yo perdono a mi padre, yo perdono a mi mamá, yo la amo, yo la amo, yo la amo, pon mi amor. Y me imagino que empezaste también a sí. tener trato de cercanía con ella para sentir esa sanidad verdadera. Ana, pero que óyeme, fue mi confrontamiento tan grande que el Señor, cuando mi mamá cae en un estado delicado, que ya comenzó su proceso, mis hermanas, que a la cual mi mamá era loca con ella, se alejaron, quedé sola, para todo era yo. Aún así, ya cuando mi mamá va a partir de este mundo, el Señor no me permitió apartarme de ella. Mi hermana llegó a estar con ella, y saliendo yo del hospital, escucho esa voz que me dice, devuélvete, no te va todavía. Yo tuve que quedarme con ella a un último suspiro, clamar por ella, clamar por su alma y ver cómo mi madre aceptaba a Cristo. Y yo le decía, ahora tú eres mi niña. Yo le decía, tú eres mi niña y yo soy tu madre porque te entrego a Cristo. O sea, yo creo que una de las huellas dolorosas tan grandes que yo tenía estaba ya dentro y era esa. Pero ¿cuántos años pasaron? Pasaron muchos años en mi vida y el Señor me ayudó a estar con ella y perdonar todo eso. Gloria a Dios. De hecho, que Dios hace cosas maravillosas. Mire, el tiempo se nos ha agotado, Ay, pero no yo le voy a tomar a Adrián unos minutos. Kathleen no está aquí. Kathleen está para Colombia. Sí, yo quiero leer una cita. Quiero que la gente pongan, ¿verdad? Presten atención, especialmente los cristianos, la cual se encuentra en Hechos, su capítulo 8. Voy a leer varios versos del 13 en adelante. Vamos a leer para que la gente entienda que nos podemos convertir o podemos estar en la iglesia y tener batalla. Todas esas raíces de amargura. Sí, porque Está dentro de la cárcel. Tener esa sanidad. Claro. Entonces escuche esto. Hechos capítulo 8. Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También, pongan atención a esta palabra ahora. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, oigan bien, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Pendiente familia, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Le ofreció dinero. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Wow. En hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. O sea, que el hombre que se bautizó, que estaba con Felipe, que predicaba con Felipe, creyó, porque Felipe era, en aquel tiempo, era el evangelista más fuerte que había, Felipe, y él andaba con él. O sea, él era cristiano, él oraba, él ayunaba, hacía silicio, a lo mejor iba a los montes, hacía muchas cosas, pero estaba, tenía hiel de amargura y en prisión de maldad todavía. O sea, no había sido libre. O sea, dando a entender que podemos estar en el evangelio, y esto es en acepción de personas, no importa que sea el apóstol, algún apóstol con nombre grande, no importa que sea el apóstol fulano, la misionera, el reverendo, hay otro nombre, wow,
¿cómo se llaman? Esta gente que están por encima de los demás. No me acuerdo cómo se llama. El prevístero. Hay un nombre, señor. El profeta, el evangelista, la adoradora. No importa. Si usted, si yo tengo ese problema, una atadura, algo, ¿verdad? Que no haya sanado, el deber de cada uno de nosotros es acercarnos primeramente a Dios y a alguien que pueda ayudarnos a llevarnos por la palabra para que podamos ser sanados. O sea, soltemos un poquito al lado la vergüenza. Yo, por ejemplo, me pueden consultar allá. yo por ejemplo... No, pero que ustedes... Yo, por ejemplo... Ya no se consulta. Vamos a ir... Consejería. Dime, Johnny. Vamos a ir allá. Vamos, ver la familia, estamos haciendo una cosa, pero es para que ustedes entiendan, tenemos que ir, tenemos, ¿verdad?, que soltar la vergüenza y esa cosa y reconocer para que dejemos, ¿verdad?, de herir a los demás. Ana decía ahorita que a veces traemos esto y también como que le pasamos esto a los demás por no reconocer que tenemos una herida y lo que estamos haciendo es que la estamos tapando y mientras esté tapada... No va a sanar. No va a sanar. Y Ana decía ahorita que Ana ya ve esas heridas del pasado, ya son en ella una cicatriz. Claro. ¿Verdad? La cicatriz tú la ves, pero no te duele. Exactamente. Nadie te le topan, nadie te la va a lastimar, ¿verdad que sí? Pero nosotros debemos de también, como cristianos, con relación a esto que Johnny leía, es también nosotros estar vigilantes con nosotros mismos. Claro. Porque sabemos que tenemos un viejo hombre que no muere. Tenemos una carne, que dice la palabra, sí, que ella no se arrepiente y que tampoco, si se fuera a arrepentir, ella dice la palabra que no puede, porque dicen, ni se arrepiente y tampoco puede. Me dijeron, escúcheme, pastora, a mí me engañaron, porque a mí me dijeron que quedaba en el río, que se iba. No, se fue sabía nadar y se fue y volvió. Ahora, nosotros tenemos que estar vigilantes con nosotros. Ana en una ocasión predicó con las intenciones del corazón. ¿Cuáles son? Como le pasó a en el libro de los Hechos. Sí. ¿Cuáles son las intenciones que tú tienes? Claro. Y cuando tú, por ejemplo, aunque te lleguen esos dardos, tú no llevarlo realmente a acción. Exactamente. Porque cuando tú lo llevas a acción, porque te van a llegar los dardos, te van a llegar los recuerdos. Yo estoy sana, pero te van a llegar. Dominio. Va a venir de tiempo en tiempo. Exactamente, pero tú vas a tener que tener dominio sobre eso. Sí, para no volver a ser cautivo de eso. Y todos los dardos del maligno se pueden apagar Aleluya, con la palabra. Gloria. Yo creo que el programa de hoy merece un aplauso. Dios mío. Aleluya. Sanidad interior, familia, pueblo. Yo creo que las personas, ¿verdad?, que han estado escuchando a través de Adoración 98.3 han sido muy edificadas, como los que están también en la página.